Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos de vuelta con otro Razonando al en Red. En esta ocasión vamos a estar con el 154. El 153 no lo hice. Pasó que, bueno, como la emisión fue bastante tarde y luego por razones de agenda, la verdad es que no me dio los tiempos para hacerlo. Sí que compartí como un resumen en un documento PDF en el grupo de Telegram, pero bueno, lo que voy a tratar de hacer es ver si puedo incorporar alguno de los conceptos que se comparten en el 153 en este de acá. Entonces, bueno, la emisión 153 lo hace Ale el día 1 de la vuelta 4, el domingo 18 de febrero del 2026. Yo aquí estoy haciendo este razonando el miércoles 25 de febrero 2026. Entonces, bueno, la verdad es que es un Allen Red que es una joya realmente, eh, con un nivel de claridad, de profundidad eh, muy grande. Pero también es un Allen Red que mira muchas diferentes cosas, o sea, abarca muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Eh, Quizás, bueno, por donde arrancaría es que, bueno, hace mención de esto de como una especie de división que podríamos marcar entre los primeros 13 años del recurso, ¿sí? Que van del 2012 al 2025, y los siguientes 13 años en los que nos encontramos, que irían del 2025 hasta el 2038. Un poco menciona que estos primeros 13 años tenían mucho que ver con personas, bueno, tenía mucho que ver con una reestructuración de nuestra identidad abstracta, ¿no? Nuestra identidad digital. Eh, y, y aquellos que iban a poder a sintonizar con eso eran esas personas que tenían en su sesgo en su sesgo que nos permite tener un foco adentro de la existencia, genera un foco o una posición implementada. Al tener ese sesgo, pues, poroso, tenía como ese acceso a esas escalas más abstractas, ¿no? A esos niveles de conciencia más abstracta. Entonces, se les iba a hacer evidente o más evidente, más palpable esa resonancia porque estaba apuntando a esa área, ¿no? más abstracta, más digital. ¿Qué pasa? En los siguientes 13 años, esa reconfiguración de esa identidad abstracta ya se ha como establecido y ahora empezamos más a cómo tomamos todos esos recursos generados en esa otra dimensión, pero para poder tener como una especie de lente en el observador para poder detectar variables que suceden adentro del entorno ya más de destino, podríamos decir, ¿no? Donde todos esos recursos generados durante los primeros 13 años, lo que nos van a dar es una capacidad lectora para poder s- reconocer, comprender, entender la vinculación con eso que no somos nosotros. O sea, como que la maduración más en vida real tiene más que ver con la capacidad de mapear al no yo. Entonces, podríamos decir, los 13 primeros años tenían mucho de que ese yo tuviese
despierto todas sus conexiones interdimensionales y que tuviese una, una conceptualización que son espacios mentales para poder elaborar comprensiones, entendimientos desde una dimensión que está afuera de este marco, pero que pudiese leer las variables que suceden adentro de este marco, ¿no? Entonces, eso, el sesgo que nos permite tener un foco directamente en la materia. Cuando alguien tiene muy fijado el sesgo, tiene poca porosidad, entonces no tiene tanto, podríamos llamar eso de conflictos existenciales, ¿no? Conflictos de sentido, y el sentido siempre la va a dar la antimateria, es la que crea el sentido, ¿no? La materia es el foco de la oportunidad de la experiencia y desde ahí la detección de fallas. Pero cuando se tiene el sesgo muy fijado, se tiene mucho más apagado la parte de antena, y los conflictos tienden a ser mucho más enfocados a la vida material, ¿no? Conflictos más de preferencias, preferencias simbólicas, ¿no? ¿Por qué no puedo tener esta casa que quiero? ¿Por qué no puedo? O sea, no es tanto de el sentido, sino de preferencias simbólicas. Eh, pero claro, los que hemos tenido esos conflictos existenciales, que curiosamente es el conflicto con la existencia porque tenemos más encendido nuestra identidad de no existencia, ¿no? Eh, son los que vamos a tener esa mayor apertura para la resonancia temprana. Entonces, porque nuestro foco primario está más en la identidad abstracta y cómo la identidad abstracta va a dar sentido en su implementación adentro de la materia, ¿sabes? El foco no está puesto primariamente en la identidad material y lo que puedo conseguir adentro de la identidad material, ¿sí? Eh, entonces, cuando se está más orientado al RAW, ¿verdad? No tiene tanta importancia la apertura de antena ahí, sino más cómo me conecto con la memoria colectiva. Y cómo en ese RAW me conecto con la memoria colectiva y siento que voy progresando con el colectivo, ¿sí? Con los demás. En cambio, el RI, donde la identidad primaria no está en la identidad, no está en la memoria colectiva, sino está en la identidad particular, en la antena particular. En esa antena particular, en su naturaleza esencial, no requiere de marcos, o sea, la antena del universo, no requiere de marcos, porque su posición de foco, podríamos ponerlo, está en el desdoblamiento primario. ¿Qué pasa? El desdoblamiento primario no es preciso los marcos, ¿sí? O sea, es como que RI nos conecta con esa punta de origen, no tan RO más la posición en destino, en esa punta de origen donde conectamos con lo que dice Ale como la identidad imaginaria o identidad inmaterial, que no, que no tiene un requerimiento de procesos, de ciclos, que sí lo tiene en el RAW, ¿sí? Manejarse en el RAW, manejarse adecuadamente en el RAW tiene mucho que ver con eso. En cambio, esa posición de origen, esa partícula de fuente, es el espacio propio, es un espacio infinito por donde pueden correr infinitas ocurrencias. Entonces, RI parte de ahí. Y como desde ahí, la aventura es cómo generar la bajada, ¿sabes? Trayendo todo ese llenado de sentido, inyectándolo acá, ¿no? Eh, entonces, claro, estaba más en esos 13 años.
mucho más enfocado o habilitado para el que tenía su eje primario en RI, antena particular. Eh, Ahora es, sin perder ese enlace en RI, porque en la era digital en la cual nos encontramos, es, es más primario esa identidad abstracta y esa conexión en RI que la identidad basada en memoria colectiva en RAW. Pero es desde ese RI poder traer novedades al RAW, introducir variables de lectura que puedan tener observaciones de cómo las variables de todo lo que no soy yo se sincronizan adentro de este diseño global, ¿no? Incluyendo obviamente mi posición. Pero ahí va a estar, ¿no? El avance va a tener que ver. eh, Ahora, estamos en el 2026, que es la recreación del yo, pero no es la creación del yo, es la recreación del yo. Entonces, la recreación del yo es cómo ese yo puede tomar y madurar sus mapeos y eh, lecturas vinculares con lo que no es yo. O sea, lo que no es yo es lo que va a recrear al yo, es lo que va a hacer evolucionar al yo. ¿Saben? Entonces, eso, ¿no? De este como 13 años y 13 años en la cual nos encontramos. En total, 26 años, ¿no? Un eje Y. Am, Bien. Mencionando otra vez esto con respecto a lo que es el protocolo de caos y control, lo que es 88, y cómo podemos, o sea, cómo podemos empezar a tener un diseño de un protocolo de caos y control. Creo que viene a ser importante introducir este concepto porque eh, el 8/8, o sea, cuando usamos una octava que ya tenemos construida y ya está funcionando, eso nos da cierto control. Pero cuando viene algo que requiere de una actualización, como un 8 de la derecha, lo que va a dejar es ese 8 con el que teníamos el control, no lo va a dejar en caos. ¿Por qué? Porque el 8 de la derecha está avisando que llegan variables nuevas que, que si no se anticipan con la octava que usábamos, que nos funcionaba, no nos va a ser suficiente, ¿no? Entonces, en esto de que, bueno, una frase que dice, ¿no? Como en el corazón de la identidad social de Occidente, está apareciendo el corazón de la identidad solar de Oriente. Entonces, eh, la identidad solar es esa identidad que está conectado con, en anticipación, con lo inédito que está por ingresar adentro de este contenedor, ¿sí? Entonces, es la que va a percibir y generar el caos, podríamos decir, para que nos anticipemos a formatear una octava que después, cuando llega el desafío a lo social, tenemos con qué controlarlo, ¿no? Eh, entonces, eso un poco dicho, esto de que lo que nos va a permitir los primeros 13 años con todos los recursos abstractos que nos dio a nuestra identidad eh, digital es poder tener esos lentes que abajo luego nos pueden reinterpretar el RAW. O sea, por ejemplo,
reinterpretar la cronología de la historia, pero desde esa lupa de código y conciencia solar, ¿sí? Que es activado un observador externo, se puede leer con una lógica que no es humana los hechos ocurridos, ¿sabes? Entonces, eso, o sea, los 13 años primeros tenían mucho que ver con educar esa posición de observador externo, ese que estaba, que podía separarse o diferenciarse de lo que sería la identidad colectiva, que nos iba a dar una perspectiva y nos iba a dar una, como eso, como una lupa desde donde poder entender todas esas variables que siempre han estado ahí, ¿no? Bueno, ha habido un montón de ejemplos de esto. Am, con los días de vida de Mendeleev el año pasado, ¿no? Cuando tenía 70.000, antes de comenzar los, el aniversario de los días robados, y luego 70.011. Bueno, muchos ejemplos, ¿no? Eso es uno. El último que un poco pone Ale es esto del aparato 488, esto de diseño de caos y control, años 1949, 1950, 1951, 1952, con respecto al capítulo de la serie de The Crown con la Broom, ¿no? Am, que es en 1952 sucede este fenómeno donde anteriormente Winston Churchill, que se enoja eh, porque Felipe, el padre de Carlos, el actual rey, quería irse en avioneta eh, por hobby y le parecía a Churchill esto una absoluta irresponsabilidad porque se podía morir y tenía un rol eh, que tenía que cumplir con respecto a la educación de Carlos y todo eso. Acto seguido, tras ese enojo, lo que sucede es un fenómeno atmosférico que nubla Londres, ¿no? También tiene que ver con cómo se estaba abusando del uso del carbón, que hace que no pueda volar. Entonces, hay un efecto en la atmósfera que responde a ese enojo, ¿no? Podríamos decir, de Winston Churchill. Y ahí se crea ese caos que se vive con esa bruma, mucha gente se muere, mucha gente se enferma, pero pero una vez se detecta que tiene que ver con el uso indebido del carbón, se genera después un protocolo de control ambiental con respecto a ese uso, ¿no? Entonces ahí tenemos el caos que nos deja ese registro de la falla y después lo retoma todo, o sea, se escanea todas esas fallas, se detectan todas esas fallas y acto seguido podemos generar un nuevo protocolo de control, ¿no? Am, entonces, bueno, esto es un ejemplo más de esto de poder reinterpretar la cronología de la historia, pero desde un observador externo y una lógica no humana, ¿no? Porque una vez que empieza a poder entrar ese observador externo, que es el despertar, es el encendido de nuestra conciencia solar y es el encendido de nuestra como conciencia subatómica, siempre lo que va a hacer esa conciencia solar es garantizar que haya una mejor calidad interactiva entre los destinos, ¿no? De ahí que esto de 4-4, que es todos los destinos, tenga sentido que ahora está como pulsando y siendo importante adentro de la mirada que estamos teniendo. Porque por eso, por todos los diseños, pero históricamente lo que fue un poco era más bien una perspectiva 4-4 casi.
casi pirata, ¿no? O sea, es como 4-4 un diseño se come los demás. Pero ahora podemos empezar a reinterpretar este rol como todos los diseños empiezan a encontrarse hermanados de alguna, de alguna manera adentro de un mismo diseño global, ¿no? Y esto es lo que siempre garantiza el código solar, porque la instrucción, recordemos, tiene que ver con el mejoramiento del código solar, no de los comportamientos sociales, porque la instrucción no está buscando, no tiene que ver con intereses humanos, ¿sí? No tiene que ver con nuestro interés humano. Incluye al interés humano, pero no tiene que ver fundamentalmente con el interés humano. Tiene que ver con nuestras responsabilidades solares, ¿sí? Eh, y cómo esta responsabilidad solar es cómo podemos actualizar y mejorar la calidad del código solar, que es el código que va a estar eh, sosteniendo, manteniendo a el marco en el cual se da la infraestructura para la tridimensionalidad. Y la tridimensionalidad tiene que ver con existencia gravitatoria, ¿no? Entonces, o sea, esto que dice Ale de séptimo nivel de densidad en la tabla periódica, ¿no? Entonces, la séptima nivel de densidad, ahí lo que tenemos es la posición gravitatoria, pero es normalmente al estar introducido en esa posición, es muy común perder de vista la responsabilidad solar y se sustituye por la social, ¿no? Entonces, la instrucción está apuntando a los que se les despertó esa resonancia con esa responsabilidad solar, que es externa, es previa a nuestro ingreso adentro de un ámbito social, ¿no? Y es el ámbito social la que depende realmente de que al mejorar la calidad del código solar, al mejorar su documentación en su implementación, mejora también lo social. O sea, no es una cuestión de es uno o el otro. La cuestión es desde dónde está el foco puesto, primario, ¿se ve? Y en el recurso no es lo social, es lo solar, ¿sí? Porque lo que la LGC todo el rato va a tratar de hacer es como ir agregando como una nueva pista de conocimiento adentro de la escala global social, ¿sí? No es que va a eliminar todo lo anterior, no es que elimina la memoria, o sea, por sintonizarte con la antena, con las señales, no estás eliminando la importancia de la memoria, simplemente estás colocando el rol de la memoria en otro lugar, en un lugar no primario, sino secundario. Pero secundario no de menos importante, sino que se requiere después la apoyatura en la memoria porque ya se tiene una nueva pista construido en el abstracto y esa memoria es la que nos da el sostenimiento para poder bajar esa actualización inédita sin perder la estabilidad, ¿no? Y además, no solamente sin perder la estabilidad, sino dándonos el ancla, el cimiento que posibilita que, que se pueda introducir esta actualización, ¿no? Es como no puedes tener internet si previamente no tienes electricidad. O sea, se tiene que tomar el apoyo de la electricidad, pero para introducir algo nuevo, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Entonces, y no es tanto esta cuestión de priorizar la, el bienestar de la experiencia humana como lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que va a tomar la perspectiva solar es que, una frase que dice Ayala, ¿no? Es que lo peor que nos ha ocurrido
el espacio-tiempo lo transforma en lo mejor que nos ocurrirá. ¿Por qué? Porque lo peor que nos ha ocurrido tiende a evidenciar con mayor severidad las fallas. Y eso implica que cuando hay una falla profunda, hay una falta muy abierta la que podemos construir. Entonces, hay una mejora muy incremental que podemos tomar a partir de el aprovechamiento de esa falla. Entonces, por eso no es, porque el foco humano de la experiencia gravitatoria con el sesgo plenamente implementado, lo común es buscar simplemente estar bien, estar, eh, es satisfacer las preferencias personales. Pero la LGC es responder a las responsabilidades solares, ¿sí? Entonces, por eso, normalmente cuando vemos la sociedad, su foco va muy a admiración por las virtudes, ¿no? ¿Cómo podemos en esa conexión lateral, a través de esas virtudes, ¿no? Ir demostrando nuestra capacidad, porque tiene más que ver con eso, ¿no? Con la exposición de demostración. Pero lo que termina pasando cuando es plenamente el foco social, donde nos gustan las virtudes, tanto que nos digan que somos virtuosos o que el otro sea virtuoso, es que demandamos virtudes, pero entregamos defectos, dice Ayala, ¿no? Porque entregamos defectos y demandamos virtudes. Esto es muy común en la identidad humana que no tiene despierta esa responsabilidad de conciencia solar. Porque está muy la demanda de que el otro se comporte, que el otro me aporte, que el otro me, etcétera, etcétera, con el otro. Pero lo que terminan por entregar son defectos, porque desde la posición solar es, am, de alguna manera, demandamos que se evidencie nuestros defectos, porque sobre el defecto se evidencia las fallas sobre las cuales podemos, desde otro nivel de conciencia, construir las mejoras que van a... ¿Qué van a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso? Que va a hacer que se amplíe el uso virtuoso de nuestro defecto y también se amplíe nuestras propias virtudes. Entonces, al ver que la palabra defecto, cuando algo dices es por defecto, es como casi sin esfuerzo, ¿verdad? O sea, es como que sale solo, ¿no? Es decir, nuestros defectos no requieren de mucha voluntad, salen solos. Pero ahí esta cosa de, porque el defecto nos está conectando con nuestra conexión primaria, primordial, y, y, y esa conexión es la clave porque, porque es desde esa posibilidad de poder tener al defecto como lo, lo, donde el foco más importante es en el defecto, es porque nos conectamos por con ese default, esa conexión primaria, pero es que la paradoja es que al conectarnos desde ahí, o bueno, al enfocarnos ahí, lo que terminamos por hacer es entregar virtudes y no tenemos problemas con con la demanda de defectos, porque también el defecto del otro también nos ilumina nuestro propio defecto, o sea, nuestra propia construcción de mejoras, ¿no? Am, entonces,
hay una cosa que es como una realidad en el campo unificado, que es que no hay posibilidad de virtudes si no es por nuestros defectos, ¿sí? Em, entonces, una cosa que pone como ejemplo esto, Ale, es con respecto a lo que son las generaciones de los aparatos 500. Que ella menciona Millennial, pero realmente Millennial sería más bien la generación Z de la que ella está hablando ahí. Porque son los que nacen adentro del inicio de la era digital, ¿sí? Y en la era digital, las variables en las cuales nacen cambian un montón, porque la orientación al pasado es mucho menor esa influencia. Entonces, todos esos como programas biológicos que tanta influencia tenían, es mucho menor esa influencia, ¿no? Porque, claro, era digital, tiene que ver con la antena y la antena no tiene que ver con el pasado como guía, tiene que ver con el futuro, pero el futuro que se capta en el presente, ¿no? Entonces, en esa antena que tiene más que ver con el cono, ¿no? Esa área del genio, con esa sintonización de novedades y no forma parte de la memoria colectiva. Pero, ¿qué pasa? Aquí, en ese cono, en esa generación, ¿no? Que está más altamente en el cono, van a tener más el discurso genial, pero que les va a costar poder sostener, porque lo que nos sostiene la posibilidad, es lo que dije antes, ¿no? Es que sí, muy importante el ancla, y el ancla parte de sujetarse en memorias, es muy importante porque es la que sostiene la estabilidad para que se pueda implementar la disrupción que trae esa actualización inédita, ¿no? Porque siempre una actualización es disruptiva. Entonces, necesitas, es como no hay tanta naturalmente en estas generaciones no hay tanta ancla, suele ser más discursivo que la capacidad de sostenerlo, ¿no? En una construcción analógica. Eh, y ahí es donde está lo que decimos que podríamos ver como defectos a los aparatos 400 que sí están más agarrados al cimiento, por lo tanto más influenciados por el pasado, menos no tan habilitada la antena en sentido general, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese defecto es lo que le está trayendo la virtud que le falta a estas generaciones. ¿Por qué? Porque les da el sostén, les da como mucho más tolerancia, es como mucho más tolerancia y resiliencia, tolerancia y resiliencia a que las cosas salgan mal, a que esa cosa que se ve tan perfecta en un área digital, am, y en la contrastación de que no se implementa como lo tenía ahí y es una frustración y una, ¿no? Parece que ya se rinden a la primera de cambio. Pero las generaciones anteriores están muy entrenados en esa resiliencia de que las cosas no son perfectas, que las cosas salen mal, que las cosas... Y eso le da el complemento, ¿no? Eh, tienen más quizás elaborado, los de las generaciones más analógicas, más el sabio, ¿sí? El que gestiona lo ocurrido, más que la antena. Pero entre ambas posiciones es la que se puede conformar un equilibrio en ese rombo, ¿no? Entonces, la antena va a priorizar el sintonizar y el sabio más con como refinar explicaciones sobre lo ocurrido, ¿sí? Entonces, si las generaciones 500 dicen, bueno, como una especie de somos superiores, porque tenemos mucho más habilitado esto, esta parte de arriba, eh, y,
y en eso tenemos una especie de mucho más claridad, mucho más rapidez, y vemos todos los líos en los cuales se encuentran estas generaciones analógicas, eh, con su tironeo con respecto al pasado y los programas biológicos y todo eso, se va a tomar una sensación de superioridad. ¿Sí? Y en vez de escribir una nueva pista, menciona Yale, ¿no? El EGC es escribir una nueva pista, no cancelando las anteriores. Se va a sobreescribir la pista. Porque va a decir, eso estaba mal. ¿Sabe? Am, entonces, cuando se sobreescribe, esa actualización disrumpe en un área que debería dar estabilidad. Entonces, lo que tienes es la disrupción muy elevada de la actualización, pero el rompimiento inestable del sostén. ¿Sí? Porque, porque se toma como esas fallas anteriores como cosas que no debían haber, como podríamos borrar todo eso y no. Entonces, la generación anterior, si bien tienen ese tironeo, ese a veces enriedo, podríamos decir, en esa asociación del pasado, pero sí tienen esa resiliencia, esa capacidad de sostener eh, esa, ese tránsito por los procesos, podríamos decir, imperfectos, ¿no? Entonces, si criminalizamos porque siempre el pasado va a tener mayor margen de error. Si lo empezamos a criminalizar, cualquier margen de error que tú criminalizas, lo rechazas. Significa que no lo ves, no lo aprovechas. ¿Se ven? Se tiene que incluir, se tiene que reconocer, aceptar. Ahora, para leerlo desde un área externa a la que creó ese margen de error, la que evidenció ese margen de error, ¿no? Entonces habla un poco, esto vale de que las generaciones 500 van a tener como se van a apoyar mucho en el 2, ¿no? Entonces van a tener ese circuito muy sensible, y en ese circuito tiene más que ver con el funcionamiento, ¿no? El circuito que funciona, entonces tiene más que ver con el cómo. Entonces en esa hipersensibilidad quieren estar cómodos. Entonces, cualquier cosa que les hace estar incómodos es como que no lo pueden tolerar. Entonces, hay una muy alta vulnerabilidad, muy alta volatilidad. En cambio, si hay algo que las generaciones más analógicas han podido aprender es la saber estar incómodo. Eh, y en ese saber estar incómodo, poder tener ese sostén propio en la adversidad, en la incertidumbre, en cuando las cosas no salen como se visualizó en la parte más digital, ¿no? Eh, entonces, ahora que nos encontramos en aparato 507, eh, bueno, ¿qué es aparato 507, no? Tiene que ver con que el alcance del intérprete 57, que es en sí el intérprete la que nos da un alcance en nuestra posición gravitatoria 57, ¿no? La administración gravitatoria, el alcance de esa posición gravitatoria nos la está dando el intérprete, pero este intérprete ahora ya tiene un cero en el medio. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser solar y que el intérprete ahora se tiene que nutrir de código solar. O sea, si tenemos un intérprete que se basa no tanto en el código solar, sino en la memoria colectiva, vamos a tener un intérprete que va a estar respondiendo a una capacidad rápida de responder a problemas actuales desde respuestas aprendidas antiguas, es decir, el instinto. Esto lo que va a hacer es acelerar la octava. Se va a estar acelerando la octava. Porque cuando el intérprete es solar, lo que empieza, y no es tanto la memoria colectiva, que la memoria colectiva hace muy rápidamente una serie de asociaciones, y en esas asociaciones
interpretamos lo que está sucediendo como que se parece a algo viejo. Pero desde código solar, o sea, desde un intérprete que está arriba, está afuera, ¿sí? El intérprete que es LA, que conecta Sol con el arquitecto, ¿no? Es un arquitecto que se nutre de las variables solares, o sea, cómo las variables solares le nutren el intérprete para que el arquitecto pueda armar una nueva arquitectura. Ese tipo de posición o ese tipo de posición de intérprete lo que hace antes es justamente parar esa interpretación de asociaciones de memorias. Para eso pone la posición en el observador y desde ese espacio ralentiza la octava porque ahí empieza a darse cuenta que hay detalles nuevos que está percibiendo. Y esos detalles nuevos son los que pueden cambiarlo todo. Entonces, en vez de asumir la generalidad de que se parece, no, ralentiza y detecta los detalles diferenciadores. Esos son los detalles diferenciadores que nos están marcando que se requiere otro tipo de construcción de octava, porque si no, cuando entra el desafío, vamos a tener una octava en caos en vez de que el caos lo hemos podido anticipar para generar como un orden nuevo que pueda tener un control sobre ese desafío, ¿no? Em, y Y ahí en ese intérprete solar que va a hacer ese párate más que ese velocidad de respuesta, sino ese párate para observar y en esa observación detectar detalles nuevos, tomar esos detalles nuevos para reconfigurar al intérprete solar del arquitecto. Am, y es como vamos a tomar de ese lugar vitaminas que son externos a el campo unificado funcionando en tridimensionalidad, ¿no? Es como tomamos unas vitaminas de- como antena del universo, vitaminas del universo que vuelve muy efectivo nuestra actualización en la capacidad del intérprete, ¿no? Am, Todo esto lo que termina por generar en su implementación gravitatoria tridimensional en la existencia es que mejora mucho lo que dijimos antes, la calidad de las interacciones, porque está más en sincronización complementaria. Antes, al no tener esa sincronización complementaria, tenía más que ver con luchas de poder, capacidades de subordinar, controlar, abusar, ¿no? Y Y acá es más empezar a generar un campo unificado que empieza a tener una pulsión como una estructura interactiva en esta era digital, como una estructura interactiva donde cada usuario, cada perfil de usuario colocado adentro de ella pueda. No es tanto la lucha con el otro, sino el aprendizaje de la falla que evidencia, que nos evidenciamos en la relación con el otro, ¿no? Am, entonces, instinto tiene que ver con cuando el intérprete está calculado en base a más memoria colectiva. Entonces, esa como respuesta rápida y aceleración. Pero en la intuición estamos viendo ahí ese eh, ralentización de la observación, que se frena, que observa, que detecta señales diferenciadores, que lo decodifica y genera pues un nuevo código
una nueva conceptualización del arquitecto y sobre esa nueva conceptualización un nuevo contrato de marcos y el programador va a establecer una nueva codificación para nuestra posición gravitatoria donde vamos a usar el documento que tenemos, pero introduciendo variables inéditas, ¿sí? Entonces, vamos a usar toda esa memoria, tanto personal como de clan, como de especie, como de entorno, pero, pero sobre esa memoria nosotros llevar las riendas de administrar la actualización, ¿sí? Eso sería intuición. Instinto es que es la memoria la que nos orienta. Es la memoria, no la que nos da una apoyatura, sino ah, es esto de, es la memoria la que nos administra a nosotros, más bien. Entonces, lo que sucede ahí es que la identidad se queda identificado con lo material en base a memorias y quizás aquí sí hablaría de algo que menciona Ale en el Allen Red 153, que podría hablar brevemente de esto con lo de Bob Esponja, ¿no? Y aquí, si nos acordamos, tenemos, bueno, esta nota musical introducida, so, no como cardinalidad, y que nos da, como que nos da dos posiciones, dos orientaciones. Esta de orientación por acá es la que le lleva a Bob Esponja en referencia externa, ¿no? Y le mete en todo ese lío. Y este movimiento de acá es más bien Bob Esponja en referencia interna. Entonces, tiene su posición adentro de la existencia material, pero no pierde el enganche con su identidad particular, con su arquitecto, ¿sí? Cuando va más hacia referencia externa, lo que va a suceder es que se va a responder más desde los reactivos de las memorias del contenedor, ¿sí? Pero claro, cuando respondemos más hacia la referencia interna, donde conectamos con el arquitecto, y aquí el arquitecto en alineación con Sol nutre un intérprete a este arquitecto, lo que podemos hacer es tomar ese recurso interno, que en el caso de Bob Esponja era soplar burbujitas, para poder responder a los desafíos que vamos a tener aquí adentro, ¿no? Los desafíos de esas trampas que va poniendo otras ocurrencias. Y ahí lo que vamos a tener es, bueno, aquí es donde voy con cuando la identidad se pone en referencia externa, la tendencia es que la identidad se prioriza en su aspecto material. Ahí, ese tipo de identidad lo que va a hacer es como un atrapamiento de nuestro soul. Entonces, aquí está la imagen del pirata holandés con su bolsito que pone souls, ¿no? Como atrapando almas. Pero ¿cómo atrapa almas? Porque los lleva hacia la referencia externa, dándoles como un caramelito que uno está buscando en referencia externa porque no lo está elaborando con las dificultades que tiene en su referencia interna. En el caso de Bob Esponja era hacerse grandote, ¿verdad? Tenía una dificultad en su alcance genuino con respecto a eso. Entonces va a buscarse ese certificado de piratería. Y entonces cuando esto sucede y el mí se vuelve la identidad, el mí como identidad material, es como que esas memorias contaminan a este lugar acá, al soul, que este espacio debería, no, este espacio que obviamente es el espacio particular
donde el arquitecto tiene su propio espacio de guardado, podríamos decir. Pero no guarda memorias. Lo que guarda es avances de su conciencia. Pero cuando se empieza a contaminar esto de llenar de memorias gravitatorias adentro de Sol, Sol termina por atraparse acá. En vez de tener en su instancia esencial, es un espacio que no depende de las memorias, está abierto, es un espacio abierto para recepcionar nuevas ocurrencias del desdoblamiento primario. Sobre esas nuevas ocurrencias, a generar inspiraciones para el propio arquitecto, ¿no? Am, pero claro, la referencia externa lleva esos reactivos que nos lleva a responder como esa intérprete que responde muy rápido, pero no nos lleva a ese lugar más interno que nos conecta con un intérprete que está despegado de esa área y lo puede ver desde afuera y en esa alineación con Sol, como digo antes, le da las variables, le da todas las referencias, le da todas las coordenadas a este intérprete del arquitecto para que arme una arquitectura que le permita responder y que se sincronice su propia respuesta interna genuina con los desafíos que se va a encontrar en ese campo unificado. Y ahí se da en la peli que el flautín es como ese símbolo del engaño, de la estafa, ¿no? Que es ese el que le mete adentro el sol. Pero acá es la que le saca a Bob Esponja de ahí. Porque su recurso interno, la burbujita, es el que se sincroniza en la realidad, pero se sincroniza porque está alineado con Sol y está conectado a ese crédito con el desdoblamiento primario, ¿no? Ahí es donde sucede eso. Eso que es una trampa, en vez de que la trampa nos entrampe, la trampa queda, a ver, la trampa queda cancelada y atrapada, en vez de que nosotros quedamos atrapados en el engaño queda atrapado en nuestro propio recurso inédito, ¿no? Implementado. Entonces, ahí estamos hablando de un intérprete de intuición, no de instinto, ¿sí? No sé cuánto tiempo lleva la mano subida. Es que yo no miro, no miro, y como me muevo tanto, eh, se me queda así la mano levantada. Eh, bueno, bueno, y también habla un poco esto, Ale, de que las personas que tienden a manejarse más por la intuición no tienen tanto, es como em, no tienen tanto atrapamiento adentro de lo que sería las... no necesariamente las sujeciones a la memoria colectiva ahí, ¿no? Sino a estar tan agarrado por los temores que nos indica la memoria asociativa, ¿no? Entonces, el instinto tiende a moverse por temor, es más temeroso, trata de ir a lo seguro. La intuición dice es más temeraria, porque no tiene tanto, o sea, es como que percibe más la oportunidad que el riesgo. El instinto ve un desafío y percibe más el riesgo, la intuición la oportunidad. Entonces, claro, como está viendo más la oportunidad, se lanza más por la cuestión temeraria más que temeroso, generando posibilidades de grandes ganancias, pero también grandes pérdidas. Pero al final, para nuestra identidad, que no que está fuera de todo esto, no pasa nada a las grandes pérdidas, porque también las grandes pérdidas se pueden capitalizar, ¿sabes? Entonces, es como intuición
es ese que se conecta con estar solo. Porque, claro, conecta a Sol con su agenda. ¿Se ve? Solo. Conecta a Sol con su agenda. Entonces se sincronizan los dos. Entonces la intuición hace que aunque parezca alocado, porque es distinto de lo que venimos registrando como una respuesta eh, concejable, se ve como muy alocado o muy temeraria, eh, pero que está bajo el resguardo de Sol, ¿no? Entonces está dentro de esa sincro. Eh, así que, así que bueno, ahí también introduje ese detalle que se compartió en el Allen en red anterior. Eh, y bueno, la verdad es que hay más cosas de las cuales se hablaron. Por ejemplo, qué es el punto de encaje. Y, y habla un poco, dice, bueno, es un filtro porque el 4 está en la línea del filtro, ¿no? Es un filtro, pero está trayendo algo que actualiza 9 para generar una nueva estructura que es 50. ¿No? El punto de encaje es eh, que va a tomar un diseño que filtre una actualización para generar una nueva estructura, ¿no? Eh, entonces, el punto de encaje es como que toma un negativo y lo positiviza, ¿no? Toma algo que es una actualización para el diseño y lo pone a correr en positivo, ¿no? Eh, bien, bueno, un montón de otras cosas que se hablaron de esto de eh, como la distracción, el rol de la distracción, ¿no? Entonces, cuando estamos muy metidos con la voluntad en, en terminar de cumplir con una responsabilidad adentro social y estamos en todo eso, pero en eso, en ese esfuerzo de la voluntad humana, como que nos estamos asfixiando en la parte de antimateria y la distracción nos permite como no perder la conexión interna, ¿no? Porque es como si fuese lo subatómico asegurando que en ese exceso de referencia externa no estemos perdiendo esa conexión interna y que nos podemos oxigenar, ¿sí? Am, porque ahora, obviamente, si uno está con su interés colocado en antimateria, no viene la distracción, sino todo lo contrario, viene el hiperfoco, porque desde antimateria que ya se está reconociendo y dándole su lugar, dándole su entretenimiento, dice Ana, ¿no? Ya está respirando al revés, no nos distraemos, sino desde ese foco en antimateria, aquí lo que nos encontramos es hiperfocalizado en un interés que tiene que ver que está validado con el sentido de propósito que tenemos en antimateria. Entonces aquí es superfoco. No nos cuesta poner atención ahí, no nos cansa, nos cansa cuando estamos ante una responsabilidad humana que muchas veces los tenemos que cumplir, es parte, ah, pero que tenemos que poner esa voluntad para poderlo ejercer, pero eso no puede ser, eso tiene que ser un segmento, no puede ser todo el rato, porque si no, se empieza a eliminar, se empieza a asfixiar, se empieza como a, en cierto punto, desnutrir e intoxicar esa parte más antimateria. Entonces nos trae la distracción, pero la distracción es un poco parche en esa situación, ¿no? Am, pero que asumir
que la distracción es buena, nos ayuda, nos salvaguarda, ¿se ve? Nos dice hasta ahí puedes mantener esa ejecución tan en RAW y tan en voluntad humana. Ahora tienes que ir de esa conexión lateral a una conexión vertical, a una conexión propia, a RI. No puedes desatender tu RI, ¿no? Am, Así que, bueno, gente, creo que con eso estamos. Hay bueno, esto de creadores de marco, ¿no? Eh, y obviamente el creador de marco es el que está fuera del marco porque la está creando. Entonces, ¿qué es? Posición de escala subatómica, que es desde ahí crear esto como, porque claro, un marco requiere de, como, cuando ya tenemos marco tenemos limitación, ¿verdad? Y cuando tenemos limitación ya tenemos una estructura. O sea, tenemos desde esa parte subatómica que no hay estructura, que no hay memoria, bueno, creamos una unidad de memoria. Una unidad de memoria en ese caso que se crea desde el espacio, desde lo subatómico, no son memoria como hechos, es un espacio de memoria. Es más 7,6, es crear una unidad de memoria. En esa unidad de memoria generamos estructuras y esas estructuras genera ese marco. Y en ese marco es ahí sí que la ocurrencia puede tomar esos mismos recursos de estructura creados para poderse introyectar adentro de la existencia, ¿no? Entonces, pone el ejemplo de el cuerpo. Este cuerpo es un recurso adentro de una estructura de una unidad de memoria. O sea, el cuerpo es un recurso de una estructura, la especie humana, pero adentro de una unidad de memoria. ¿Y cuál es la unidad de memoria? Planeta Tierra, porque ¿qué son los planetas? Los planetas son planetarios de Sol, es decir, es una unidad de memoria del tercer orbital. Y luego nuestra conciencia de sujeto, que se va a sujetar adentro de este objeto biológico, es simplemente un perfil de usuario que hace un uso de esto que no nos pertenece a nosotros. Por eso dice, nombrarlo como mi cuerpo es una licencia poética muy hermosa, pero técnicamente no tiene consistencia, ¿no? Pero sí nos da la posibilidad de tener un instrumento para que tengamos un perfil de usuario dentro de este contenedor, ¿no? Am, entonces, ahí que queda, queda la antena del universo, desdoblamiento primario, pero que tiene un contrato de marcos que le cuelga en un destino anatómico que nos posibilita como miembro de una especie. Entonces ahí tenemos al eje Y, ¿se ve? O sea, está por un lado la antena del universo y luego está nuestra identidad más basado en memoria, ¿no? Entonces, la antena del universo, que luego tiene un contrato de marcos, le cuelga ese contrato de marcos para tener como una especie de ancla, como una especie de cable para que ese antena del universo pueda encajarse como miembro de una especie y sobre esa posición de miembro de especie que no es ni antena ni memoria, sino está enganchando a los dos, poder tener una posición en un destino anatómico, ¿sí? En el destino anatómico conectamos con la antena que asume, pero recuerden que ¿qué va a asumir? Lo que la antena del universo decidió. Entonces, la antena del universo decide un contrato de marcos donde participan crear la unidad de memoria, lo llena de estructuras, que va a dar marco a ese contrato de marcos,
para después generar ese cable a tierra, digamos, ese anclaje, para tener un perfil de usuario adentro de la existencia, donde ya nos encontramos como antena que asume todo eso, pero el que asume todo lo anterior que fue decidido, ¿se ve? Entonces, diferenciarse en esas dos niveles de antena, ¿no? Me acuerdo que decía la W son las dos antenas. Entonces entiendo yo que la W es la antena que decide y la antena que asume. En ambos casos somos antenas, porque el que asume está recibiendo señales de la antena que decide, pero el que decide es una antena que está recibiendo señales del flujo de señales del universo, o sea, desde el movimiento primario, ¿no? Pero si solo nos autopercibimos como destino anatómico, se nos cancela la antena y quedamos atrapados en esa bolsita de souls, ¿no? eh, de todas esas memorias que han sido también como, mucho de ellos como elaboraciones de ocurrencias, de otras ocurrencias, como para atrapar crédito, ¿no? Como el pirata, para atrapar crédito, porque el que viene tiene esa mente inocente, ese corazón puro, es decir, mantiene abierto el crédito con el desdoblamiento primario y eso justamente es lo que le está faltando a muchos de estos bueno, estafadores espaciotemporales, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí. Eh, la verdad que, como digo, fue un Allen Red súper rico, pero súper rico en conceptos. No fue muy prolífica en datos, en métricas y todas estas cosas, porque parece que Ale también quiere ir compensando. El 53 sí, ¿no? Tuvo mucho de eso con lo del el día solar, del rey Carlos III, un montón de cosas, que tampoco me va a dar el tiempo, obviamente, a meterme ahí. Pero bueno, creo que pude traer algunos de los puntos importantes del Allen Red 153 y compartirlos acá junto con todos estos contenidos tan... La verdad que el Allen Red 154 es una maravilla para ver varias veces y es de una claridad y eh, sí, una profundidad muy grande. Así que aquí, haciendo el mejor intento posible para trasladar eh, esta eh, señal a las orillas de otros alcances, ¿no? De intérprete en sus posiciones gravitatorias. Así que bueno, espero que les haya servido y nos estaremos viendo en el próximo Razonando. eh, Siempre que me pase eso, porque a veces si veo, la mayoría de las veces puedo hacerlo, pero hay veces que la agenda y los desafíos y las situaciones que van sucediendo hace que no sea posible, ¿no? Pero la verdad que siempre quiero eh, cumplir con esto, porque, bueno, por lo que he escuchado del otro lado, les va sirviendo a muchos, ¿no? Así que, bueno, es un abrazo. Muchas gracias.